¿Debemos entrenar fuerte, sí o no? Esta es una de las preguntas que muchas personas cuando están empezando sus entrenamientos o su vida sana, su camino a hacer ejercicio, se hacen. Estas personas normalmente se guían por personas que siguen por internet, personas que siguen por las redes sociales, vamos a ser honestos. Muchas personas empezaron a hacer ejercicio porque vieron a algún actor famoso o vieron a algún entrenador famoso haciendo ejercicio, vieron sus cuerpos y dijeron, wow, yo quiero tener esos cuerpos. Y cuando se meten en las cuentas de redes sociales de estas personas, sobre todo en el caso de los entrenadores, porque los actores no montan tanto esto, y ven los entrenamientos o se ponen a investigar en internet cuáles son los entrenamientos de estas personas, se dan cuenta de una masa de ejercicios, una cantidad de ejercicios y dicen, wow, yo tengo que hacer todo esto para tener el cuerpo de esta persona, o yo tengo que entrenar de esta forma para tener un buen cuerpo. Y lo más irónico es que después de que estas personas empiezan a hacer ejercicio, haciéndolo de esa manera, se sienten tan abrumados, tan cansados, tan agotados y tan extenuados que no quieren seguir entrenando. Entonces, creo que no están haciendo lo que deberían hacer porque justamente no están haciendo algo que puedan mantener por un periodo de tiempo considerable. Y al final de la historia, la idea es que puedas hacer algo por mucho, mucho tiempo. Entonces, el día de hoy vengo a hablar con ustedes sobre el tema de si es necesario de verdad entrenar con mucha fuerza, sobre todo cuando estás empezando, cuando eres una persona que tiene poco o nada de experiencia en entrenamientos de resistencia. Para aclarar, cuando hablo de entrenamientos de resistencia, hablo de levantamiento de pesas. Yo sé que para muchas personas hispanohablantes, para los que hablan español, cuando yo hablo de entrenamiento de resistencia, piensan que es correr, piensan que es trotar, piensan que es estas caminatas largas. No. En este caso, en el artículo que les voy a leer, estamos hablando específicamente sobre el tema de resistencia. Cuando nos referimos al tema de resistencia, nos referimos al tema de levantamiento de pesas. Ahora, para poder hablar de este tema, me guié de una de las fuentes de información que yo sigo, que es una revista que tiene bastante peso a nivel de información sobre análisis que hacen de estudios. Y justamente en este artículo estaban hablando de unos científicos que utilizaron un análisis profundo de la información que ya tenemos actualmente a la mano, la investigación que han hecho recientemente sobre la cantidad de repeticiones, la cantidad de sets, la intensidad de los entrenamientos. Y estos científicos se sentaron y empezaron a leer sobre todas estas investigaciones, sobre toda esta literatura, y empezaron a hacer análisis referente a si era necesario o no tener entrenamientos con una muy alta intensidad. Y para eso voy a sacarles a ustedes, como siempre lo hago, mi querida tabla de blog de notas, ¿verdad? Mi fuente de información, mi blog de notas. Como se darán cuenta, para las personas que me están viendo en este momento en YouTube y están viendo el video, se podrán dar cuenta de que está en inglés y en español. Los bloques en español fueron los que yo traduje. Los bloques en inglés fueron sacados directamente de la fuente. Es para que vean que la fuente dice esto y en español se lo traduje lo más cercano posible, lo mejor posible a lo que quiero transmitir, ¿verdad? Y de una manera que tenga sentido para ustedes. Sin embargo, si lo quieren también leer en inglés y quieren leer la información condensada propiamente como viene de esta revista que les estoy diciendo, no hay ningún problema, pueden hacerlo con toda tranquilidad. Muy bien, leyendo el primer punto, vamos a ver lo que les dije. Justamente los investigadores buscaron en la literatura actual para explorar si los entrenamientos de baja intensidad minimalistas son suficientes para obtener algunos de los beneficios de los entrenamientos de resistencia. Este era principalmente el punto del cual queríamos hablar. ¿A qué nos referimos? Vuelvo y repito, con entrenamientos de resistencia nos referimos a entrenamientos de levantamiento de pesas, no nos referimos a resistencia cardiovascular, no nos referimos a ejercicios aeróbicos, ¿ok? Nos referimos a ejercicios anaeróbicos, levantamientos de pesa con pesos libres, con máquinas, incluso puede ser con peso, con tu propio peso, como yo lo hago con calistenia. Cabe destacar que yo soy un fanático de la calistenia. Para las personas que no lo saben, yo entreno, yo tengo muchísimos años entrenando calistenia y estos ejercicios también se incluyen. Sin embargo, hay unos pros y unos contras de entrenar calistenia, los tengo en otro episodio, se los voy a dejar, pero esto también incluye los ejercicios de calistenia o los ejercicios con tu propio cuerpo. También habla de ejercicios de baja intensidad. ¿Por qué hablamos de ejercicios de baja intensidad? Porque usualmente muchas personas cuando empiezan a entrenar ven estas rutinas de full body, ¿verdad? De cuerpo completo y ven que son todos los sets corridos, ¿verdad? Los sets de piernas, luego los sets de pecho, luego los sets de espalda, luego los sets del otro, luego los sets del otro. Y aunque no lo crean, cuando tienes tantos sets sin descanso, sin un descanso considerable, inevitablemente empiezas a trabajar tu resistencia cardiovascular y empiezas a subir tu presión arterial y a veces esto no es lo necesario. Entonces también intentaron analizar esta parte.
Y por último, lo hablaron de minimalistas. Cuando hablamos de ejercicios, rutinas minimalistas, que por cierto, esto fue un tópico muy famoso en el mundo fitness porque a las personas que les gusta hacer ejercicio, irónicamente les gusta muchísimo optimizar sus ejercicios y dicen qué puedo hacer para obtener la mayor cantidad de resultados en la menor cantidad de tiempo, con la menor cantidad de esfuerzo y con la menor cantidad de inversión, porque realmente lo que tú quieres ver es el logro, no tanto el entrenamiento. Es irónico, pero muchas personas que les gusta hacer ejercicio buscan también la parte minimalista, o sea, qué pueden hacer para obtener la mayor cantidad por menos. Entonces, por minimalista nos referimos a ejercicios con menos cantidad de sets, nos referimos a ejercicios con menos cantidad de repeticiones, nos referimos a qué tanto volumen a la semana necesitan, nos referimos a qué tanta intensidad, o sea, nos referimos a todas las variables de cantidad, cómo hacerlo lo menor posible, ¿ok? Esto es lo que estas personas investigaron. Ahora, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Según el artículo dice, incluso algunos sets de baja intensidad por semana tienen un efecto positivo en la salud, adaptación, fuerza y masa muscular. Algunos sets de baja intensidad por semana tienen efecto positivo en la salud, adaptación, fuerza y masa muscular. ¿Qué significa eso para todos nosotros? ¿Qué significa eso para las personas que están empezando a entrenar? Si eres una persona con baja experiencia o trabajas con personas que no tienen experiencia en los entrenamientos de resistencia, incluso haciendo unos sets de baja intensidad de entrenamiento de resistencia por semana, puede ser una excelente forma de empezar tu camino a los entrenamientos de resistencia en línea general. Muy bien, ¿qué pasa? Muchas personas, como les dije, se centran en lo que ven por internet, se centran en lo que les dicen los videos de YouTube. Se centran en lo que les dicen las personas en sus redes sociales, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, la red social de su preferencia. Y esto no tiene nada de malo. Esto, digamos que hasta cierto punto hay muchas personas en internet que sé que tienen una experiencia considerable haciendo ejercicios y tienen diferentes opiniones, pero tenemos que recordar que las personas que se muestran en sus redes sociales haciendo ejercicio, haciendo figura, haciendo diferentes tipos de entrenamiento, brincando de cierta manera, saltando la cuerda de cierta forma, haciendo diferentes trucos de básquet o de patineta o la actividad deportiva que tú quieras, usualmente son personas que tienen muchos años practicando. O tal vez no tengan muchos años, pero tal vez tengan años. Tal vez no tengan 20 años o 15 años, pero sí te puedo asegurar que tal vez tengan unos 5 o 6 años. Y a pesar de que todavía hay personas que empiezan su red social, ¿verdad? Su camino de entrenamiento y lo hacen público en sus redes sociales desde el principio, desde el día uno, ¿verdad? Te das cuenta de la diferencia. En la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos lo que vemos por internet son personas que tienen más experiencia. ¿Qué ocurre? Los entrenamientos de las personas que tenemos más experiencia es un poco diferente. Sin embargo, en una de las partes del artículo que leí, porque leí el artículo completo, estos simplemente son como los puntos principales, en las partes donde leí el artículo que hablaba de las personas que tenían mucha más experiencia, justamente decía que incluso las personas que tienen mucha experiencia pueden darse el tupeo, pueden darse el lujo de entrenar incluso solamente 2 veces a la semana, mientras sus entrenamientos congeniaran con la cantidad de volumen por semana que necesitaban. Eso quiere decir que si esas personas van a entrenar 2 veces a la semana, van a ser 2 días de como 2 horas aproximadamente, dependiendo del logro o de la meta que quieras lograr, por ejemplo. Porque si es fuerza es un poco más complicado, porque es difícil pasar de un ejercicio de fuerza a otro ejercicio de fuerza y luego a otro ejercicio de fuerza, los 3 el mismo día, ¿verdad? Pero con que hagas el mismo ejercicio de fuerza 2 veces a la semana, ya se ha visto estudios de que vas a obtener los beneficios de fuerza. Para hipertrofia es un poco más complicado porque, como ya les dije en otros videos, que se los voy a dejar en la caja de descripción, o también se lo puedo dejar en una de las tarjetas de los videos, hacer volumen requiere de una enorme cantidad de repeticiones y sobre todo de una cantidad de sets, aparentemente entre 15 a 20 sets por semana. Entonces, hacer 15 sets de un grupo muscular en 2 días es hacer 7 sets de ese grupo muscular en un solo día. Es bastante, es difícil, por eso que les digo, probablemente esa persona vaya a estar entrenando 2 horas, 2 horas y media al día, pero son 2 días a la semana. E igualmente va a obtener los mismos beneficios. Hay muchas otras variables que también se toman en consideración cuando se hizo el análisis de estos estudios. Se hablaron de cosas como, por ejemplo, las repeticiones vacías o las repeticiones en tanque. ¿Qué son las repeticiones en tanque? Nosotros tenemos este concepto a nivel de entrenamiento
y esto es algo que ha existido en la literatura desde hace muchos años, de que para poder entrenar y obtener resultados tienes que entrenar a lo que nosotros llamamos el fallo. Siempre se habla de tienes que entrenar el fallo, tienes que entrenar el fallo. Yo me acuerdo que muchas personas me repetían eso cuando entrenaba calistenia. Tienes que entrenar el fallo, tienes que entrenar el fallo. Aún así, incluso a esta época, escucho a muchos entrenadores hablando de que tienes que entrenar el fallo. Hay muchos estudios que ya se han hecho actualmente donde se demuestra que entrenar al fallo no es necesario. Es una estrategia, no es la única estrategia. ¿A qué nos referimos? Existe este concepto que se llama los repeticiones de reserva. Las repeticiones de reserva significa que entre tu movimiento al fallo, es decir, donde literalmente no puedes hacer el ejercicio mecánicamente apropiado, te puedes lesionar y tu cuerpo no responde de manera apropiada para hacer el movimiento. Si echas unas 2, 3 repeticiones para atrás, igualmente vas a obtener los beneficios de la hipertrofia sin generar tanta fatiga. En pocas palabras, no tienes que llegar al fallo. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa con el llegar al fallo y por qué es una buena estrategia? Cuando tú llegas al fallo, estás asegurando al 100% que estás generando la cantidad de estímulo necesario para las personas desarrollar músculo, para las personas que desarrollen músculo. ¿Qué ocurre? Muchas personas que están empezando a hacer ejercicio, que no tienen experiencia haciendo ejercicio, no saben lo que se siente llegar al fallo. No saben lo que se siente llegar a ese punto donde estás levantando la pesa y los brazos te tiemblan. O por ejemplo en el caso de cuando estás practicando calistenia, que estás bajando en una pull-up y te tiemblan los brazos y te tiembla todo el cuerpo y no puedes hacer más nada. Muchas personas no conocen esa sensación porque no tienen la experiencia y es válido. Entonces, para esas personas, una que otra vez llegar al fallo es una buena forma de como refrescarles el cerebro y como darles una nueva información y decirles, mira, ¿ves lo que se siente? ¿Ves lo que se siente de entrenar hasta el fallo? Ok, yo necesito que tú entrenes cercano a este número, no específicamente a este número. También para otras personas es necesario llegar al fallo porque, como les dije, es una buena estrategia. Así estás 100% seguro de que estás llegando al estímulo necesario y no necesariamente sintiéndote de que, no, si no entreno el fallo, no estoy haciendo la cantidad de intensidad necesaria, no estoy llegando a la cantidad de repeticiones necesarias para generar estímulo, ¿ok? Y entrenar al fallo es una estrategia, no es la única estrategia. Y eso es lo que justamente estos científicos investigaron entre tantas cosas que intentaron leer referente a este tema. Otro de los temas que estaban hablando era la cantidad de sets de volumen, o sea, el volumen por semana. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos ha dicho las investigaciones que hemos hecho recientemente o que se han hecho recientemente? Yo no he hecho ninguna investigación. Que se ha hecho recientemente, que incluso para desarrollo de fuerza, con hacer 5 sets a la semana es más que suficiente para desarrollo de fuerza. Y para los que no lo saben, para las personas que están empezando a entrenar, sobre todo los que tienen cero experiencia de entrenamiento, muy baja experiencia en entrenamiento, los entrenamientos de fuerza y de hipertrofia van muy de la mano. Cuando estás empezando a hacer ejercicio, tú puedes hacer hasta un mínimo de 5 sets por semana de un grupo muscular. Igualmente vas a desarrollar fuerza y vas a desarrollar hipertrofia. Y así puedes durar un año completo. O sea, se han hecho estudios de que demuestran de que esto se puede extender hasta el año completo. No es lo ideal, llega a ser aburrido. No les recomiendo a las personas que mantengan una misma rutina de entrenamiento por un año, a menos que sea algo que les guste demasiado hacer. Después buscaremos adaptar la rutina porque inevitablemente por lo menos la mayoría de las personas se cansan, quieren variar, quieren hacer algo divertido. La idea es que sea algo también entretenido, que les genere un reto no solamente físico, sino mental. Pero si eres de esas personas que no te molesta hacer lo mismo todos los días, no hay ningún problema. Puedes hacer la misma rutina y si nunca has hecho ejercicio, si tienes muchos años sin hacer ejercicio, puedes hacer hasta un año completo de la misma rutina y esto incluye de 5 a 8 sets por semana. Eso quiere decir que no tienes que entrenar tanto. Suponiendo que entrenaras 4 veces a la semana o incluso 3 veces a la semana, con que hagas 2 sets por día, estás más que hecho. Y 2 sets no es nada. 2 sets no es nada. Imagínate que yo les diga a ustedes, haz 2 sets de pull-ups en un día. Más nada, 2 sets de pull-ups al día por 3 días a la semana. Eso es más que suficiente para generar hipertrofia y para generar desarrollo muscular y de fuerza cuando estás empezando. ¿Ok? Para las personas que tienen más experiencia, estos números pueden ser un poco diferentes. ¿Por qué? Porque tal vez tengan que entrenar grupos de manera diferente, tengan que entrenar ejercicios de manera diferente, pero incluso las personas que tienen experiencia pueden tomarse la potestad de utilizar esta información
sobre todo lo de la parte de del desarrollo de fuerza, y utilizarlo a su beneficio y decir, ok, vamos a suponer que yo no estoy tan enfocado en la hipertrofia y no tengo tanto tiempo para entrenar esta semana porque estoy de viaje, tengo proyectos para hacer, tengo que dedicarle más tiempo a mi vida, vienen las temporadas de descanso, vienen las festividades, Navidad, fin de año, lo que sea, y no tengo suficiente tiempo para entrenar. Con que entrene 2 veces a la semana es más que suficiente. Si entrenas de 5 a 8 sets de fuerza es más que suficiente para poder desarrollar músculo y para poder desarrollar fuerza. Y esto incluye a las personas que tenemos muchísima más experiencia. Tal vez no vas a superar tu récord la próxima semana, probablemente no lo vayas a superar, pero no quiere decir que no sea funcional, no quiere decir que no sea bueno y no quiere decir que no te vaya a ayudar. Así que sí, es importante que tomemos en consideración estas investigaciones también para las personas que tenemos más experiencia. También, ¿qué otras cosas vieron? Que tantas veces se tiene que repetir el grupo muscular. Y como les dije, con que mantengas el set de el volumen de 5 a 8 sets por semana cuando estás empezando, es más que suficiente. Eso quiere decir que puedes, si entrenas 5 días, suponiendo que quieres entrenar 5 días, con que hagas un set al día, es más que suficiente por 5 días y listo. Por eso, y en mi experiencia personal, yo creo habérselos dicho en algún episodio del podcast, no me acuerdo específicamente cuál, pero por eso es que en mi experiencia personal, cuando una persona está empezando a hacer ejercicio, lo que yo le digo es por 2 semanas, y basado en la literatura ya veo que puedo extenderlo por más tiempo, pero yo siempre recomiendo 2 semanas. Por 2 semanas yo quiero que hagas todos los días un full body, un set por ejercicio, por grupo muscular. Es decir, yo le recomiendo a la persona que haga un set de espalda o un ejercicio de espalda, perdón, un ejercicio de empuje y un ejercicio de piernas. Y yo le mando, usualmente yo le mando 3 sets, pero ya veo que la literatura me discute y me dice que tiene que ser menos, pero o que puede ser menos. Pero vamos a suponer que por el hecho de que es un full body y la persona no tiene experiencia, con que lo mande a hacer 2 sets por grupo muscular, por 5 días, por 2 semanas, genera suficiente estímulo y genera suficiente adaptación para las personas que no tienen entrenamientos, para personas que no tienen experiencia. Y siento que estas son muy buenas noticias. Siento que son muy buenas noticias para todos ustedes. Para todos los que me están escuchando, que no han hecho ejercicio, que nunca han hecho ejercicio y que quieren empezar a hacer ejercicio, quiero que utilicen esta información como una forma de motivación, como una forma de activarse, de generar nuevas intenciones de hacer ejercicio. No se sientan abrumados, señores. Si ustedes quieren empezar a hacer ejercicio y piensan que tienen que estar 1 hora en el gimnasio todos los días. Justamente este estudio que les estoy compartiendo, este análisis que hicieron los científicos, que hicieron varios investigadores con referente a diferente información que ya existe, de estudios que ya existen, ¿verdad? Nos determina y nos demuestra que no necesitas tener tanta sobrecarga de entrenamiento, que no necesitas enfocarte tanto en cuántas repeticiones, cuántos sets, tanto tiempo de descanso y todo lo demás. Otra de las cosas que hablaban con el tema de la intensidad era el tempo. El tempo es la duración de la repetición como tal. Ustedes saben que muchas personas dicen, no, que tienes que parar la repetición en cierto punto, que tienes que subir lento y bajar rápido, que tienes que subir rápido y bajar lento para desarrollar explosividad, desarrollar intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia, los estudios que se han hecho en personas que no tienen experiencia en entrenamientos, demuestran que realmente mientras mantengas tus repeticiones en un rango de 1 hasta 8 segundos, estás bien. Y cuando me refiero a repeticiones en el rango de 1 a 8 segundos, quiere decir que hagas la repetición lo más rápido que puedas, o que hagas la repetición lento al principio y rápido bajo, y así sucesivamente todas las intercalaciones que quieras. Lento, 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 rápido, rápido, lento, rápido, rápido, como lo quieras hacer. En pocas palabras, no hay una necesidad de sobrepreocuparse por la velocidad de la repetición que estás haciendo en este momento, ¿ok? No hay necesidad de preocuparte sobre la repetición, no hay necesidad de preocuparte de si la repetición está hecha de cierta forma, de que si lento, que si rápido, que si activo, que si no activo, que si la conexión cerebromuscular y todo lo demás. Al principio de tus entrenamientos, no te tienes que preocupar por todas estas cosas y realmente no vale la pena. Mi experiencia personal me lo dice. Mi experiencia personal me dice que justamente una de las cosas que yo empecé cuando estaba empezando a hacer calistenia era, no me preocupaba tanto, honestamente, por repeticiones, no me preocupaba tanto por si el ejercicio estaba haciéndolo lento, rápido, todo lo demás. Yo me preocupaba por hacer pull-ups, que ni siquiera podía hacer pull-ups. Yo siempre cuento esa historia y la gente no se la cree. Yo al principio ni siquiera podía hacer una pull-ups. Yo empezaba haciendo pull-ups negativas. También hacer bar dips,
también hacía bar dips, fondos, como lo quieran llamar, y squats. Esos eran mis 3 ejercicios diarios. Yo hacía esos 3 ejercicios y los hice versia, como por meses, como 4 o 5 meses seguidos, hasta que eventualmente ya me sentía cómodo haciendo esos ejercicios y empecé a adicionar otras cosas, como por ejemplo remo invertido y otro tipo de cosas. Pero en pocas palabras, yo empecé teniendo un entrenamiento bastante minimalista a nivel de complejidad de ejercicios. Eran ejercicios muy sencillos, eran solamente fondos, o sea, bar dips, pull-ups y squats. Más nada, todos los días. Después le fui agregando que si flexiones un día, después le fui agregando movimientos a los bar dips, que si ya no era de esta manera, sino que caminaba en la barra, caminaba para atrás, ejercicio de resistencia, como les dije, empecé a adicionar fondos, empecé a adicionar otro tipo de ejercicios que me ayudaron en mi desempeño de entrenamiento a nivel de calistenia, persona que practicaba con su propio cuerpo, porque eso es lo que me interesaba. Pero cuando estás en el gimnasio, para las personas que les gusta entrenar en el gimnasio, les aseguro que esto también tiene sus beneficios. No tienes que empezar con 30 ejercicios de espalda un día. No tienes que empezar con esta famosa división, lo que nosotros conocemos en el mundo de los entrenamientos como el bro split, que es pecho, tríceps, espalda, bíceps, piernas, hombros, trapecios. No, eso no es necesario hacerlo. Incluso ya han demostrado que más bien es, para las personas que tienen experiencia, han demostrado que es bastante contraproducente, porque por el contrario, estas formas de entrenar no tienen suficiente estímulo por músculo usualmente para poder desarrollar la hipertrofia que estas personas quieren tener, porque están entrenando el mismo grupo muscular, están entrenando un solo grupo muscular al día. Pero esto es para las personas que tienen experiencia. Para las personas que no tienen experiencia, que están empezando, no estaría mal. Sin embargo, yo en lo personal no se los recomiendo porque si quieres hacer un entrenamiento que quieres que te dure por mucho, 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 mucho tiempo, te recomiendo que hagas algo desde el principio y veas si esa cosa que estás haciendo, si esa actividad que estás haciendo te funciona, te ayuda, te hace sentir bien. ¿Ok? Ese es mi punto. Mi punto es que te enfoques en hacer algo que te guste, te enfoques en hacer algo que te entretenga, que te parezca que esté bien, que te llene, que te satisfaga, ¿verdad? Pero que sea algo que no te preocupe tanto, porque realmente cuando estás empezando a hacer ejercicio, realmente no hay una enorme necesidad de preocuparte. Mi consejo para estas personas que estás empezando, ¿verdad? Tú que estás empezando, si tú me estás escuchando, tienes la duda de si empezar o no, tienes la duda de si empezar a hacer ejercicio o no. Mi consejo es no te preocupes tanto. No te preocupes tanto al momento de empezar. No necesitas preocuparte tanto. Ya aquí hay estudios, como les dije, y por eso que quise traer este artículo específicamente a ustedes para reforzar mi experiencia y lo que yo he vivido y lo que yo he experimentado con otras personas. Reforzar mi experiencia con otras personas es no se preocupen tanto al principio. Al principio, en los primeros 2, 3 meses, incluso 6 meses, hablan de hasta un año de entrenamiento, la mayor adaptabilidad que tú tienes, ¿verdad? No tienes que preocuparte tanto porque tus entrenamientos sean perfectos, porque tus rutinas sean perfectas, porque tus sets sean perfectos, porque el tempo sea perfecto, porque el tiempo de descanso sea perfecto. Mientras el tiempo que estés en el gimnasio lo estés utilizando de manera apropiada, no gastando tu tiempo en el celular, no haciendo 20 minutos de caminadora. Bueno, aunque las personas que quieran hacer 20 minutos de caminadora pueden hacerlo, eso también tiene sus efectos positivos. Pero si quieres adicionar entrenamientos de pesa y tienes un tiempo limitado, no los inviertas en una caminadora. Puedes invertirlos en otras cosas como levantamiento de pesa y el calentamiento puedes hacer otra cosa. Entonces, no malgastes tu tiempo en el celular, no malgastes el tiempo hablando con tus amigos, no malgastes el tiempo tomándote fotos en el espejo. Eso va para ustedes. Todos los que me están escuchando que saben que se toman fotos en el espejo que son completamente innecesarias. No lo hagan, no es necesario, no pierdan el tiempo. Es necesario que aprendan a invertir el tiempo que tienen en su rutina, en su gimnasio, para cosas necesarias. Pero no se preocupen tanto, no se preocupen tanto, no hay tanta necesidad de preocuparse sobre si el entrenamiento que estás haciendo es perfecto, sobre si las cosas que estás haciendo son perfectas, si el tempo es perfecto, si la intensidad es perfecta, si la cantidad de peso es perfecto. Intenten entrenar hasta cierto punto de una forma que se sientan agotados a nivel muscular, no necesariamente que se sientan agitados. No quiero que nadie esté subiendo su presión arterial sin necesidad,
entrenen con una cantidad de tiempo de descanso considerable. Ya lo he dicho en varios episodios del podcast, entre 30 a 45 segundos, incluso hasta minuto y medio cuando es hipertrofia. Y cuando es fuerza pueden descansar hasta 3 minutos o incluso hasta 5 minutos. Yo descanso hasta 4 minutos a veces cuando estoy entrenando fuerza. Y también recuerden que la intensidad, el tiempo de descanso, la repetición, todo esto son variables que cuando estás empezando a hacer ejercicio realmente no afectan tanto, realmente no son tan determinantes, ¿verdad? Al principio, a como realmente lo serían si no fuesen novatos, ¿ok? Si no estuviesen empezando a hacer ejercicio. E incluso para las personas que tienen tiempo entrenando, para las personas que tienen años haciendo ejercicio, ustedes y yo sabemos que tampoco tienen que preocuparse demasiado. Sí es cierto que nuestros entrenamientos tienen que ser diferentes, sí es cierto que nuestros entrenamientos tienen un cierto nivel de exigencia por el nivel que tenemos, pero ustedes y yo sabemos que realmente el efecto positivo no es la intensidad de una semana, es la intensidad de múltiples semanas acumuladas en 1, 2 o 3 o 4 años. Y esa es la verdad, y ustedes y yo lo sabemos. No por el hecho de que empieces a adicionar un set más todos los días de cada uno de los ejercicios, va a generar más hipertrofia. Tú incluso sabes que la fatiga que vas a acumular durante la semana puede ser tan grande que realmente no quieras entrenar más la próxima semana y eso te va a atrasar en tu camino. Entonces es mejor, si vas a hacer cambios, tú y yo lo sabemos, es mejor hacer cambios pequeños que adicionen un poco de volumen, de carga de trabajo al cuerpo, pero que no sea tanta sobrecarga como para que no quieras entrenar la próxima semana. Tú y yo sabemos que eso es así, sabemos que es así. Entonces, para las personas que están empezando a hacer ejercicio, no tienen que preocuparse tanto porque los entrenamientos sean tan intensos, tan fuertes, tan extremistas. Y para las personas que tienen mucha más experiencia, pueden incluso saber que a pesar de que sus entrenamientos probablemente ya en este punto sean bastante fuertes para esas personas, los cambios que tienen que hacer no tienen que ser tan grandes. Incluso, y esto también está demostrado en muchos sentidos, si tu interés no es seguir creciendo, sino mantener el cuerpo que tú tienes, no necesariamente tienes que seguir entrenando de la misma manera en la que entrenaste para llegar a ese punto. No es lo mismo lo que necesitas para llegar de cero al punto donde estás a lo que necesitas hacer para estar en el punto donde estás y mantenerlo. La intensidad que necesitas para llegar de 0 a 100 no es la misma intensidad que necesitas para llegar a ese 100 y mantenerte en ese 100. Esa es la verdad. Y ustedes y yo lo sabemos. Hay personas que tienen un excelente físico, que entrenaron muy duro durante muchos años de su vida, consiguieron un físico excelente y actualmente lo único que hacen es hacer ejercicio 2 veces a la semana. Y nada más con hacer ejercicio 2 veces a la semana es más que suficiente para mantener y preservar su masa muscular, preservar la fuerza, preservar la resistencia, preservar su tamaño, su hipertrofia. Entonces no necesitan preocuparse por entrenar más de 2 veces a la semana. Eso es para las personas que no quieren seguir creciendo. Eso es para las personas que se sienten bien con el físico que tienen. Con entrenar 2 veces a la semana es más que suficiente. Si quieres seguir creciendo, obviamente vas a tener que seguir aplicando las estrategias de adaptabilidad que ya conocemos para fuerza, para hipertrofia, para resistencia, o para aguante. Vamos a llamarlo aguante porque ya dije que resistencia es una cosa y aguante es otra. Entonces, para aguante, otra cosa. Sabemos que hay diferentes tipos de estrategias para cada uno de estos, pero lo importante es que sepas que si lo que quieres es mantener, no tienes que preocuparte por entrenar tantas veces a la semana. Y si estás empezando a hacer ejercicio, si eres una persona que tiene poca experiencia o nada de experiencia, que nunca has hecho ejercicio o que has hecho ejercicio muy poco o que la última vez que hiciste ejercicio fue hace años, cuando eras joven y jugabas fútbol, cuando eras jovencito y tú metías todos los goles y eras mejor que Cristiano Ronaldo, pero te decidiste dedicar a otra cosa y las historias que estoy cansado de escuchar, las cuales pueden ser verdad o no, no lo sé, no vengo a criticarlos, pero honestamente, si de verdad tienes aspiraciones de seguir entrenando o de volver a empezar a entrenar, no tienes que preocuparte en que estos entrenamientos sean tan intensos, no tienes que preocuparte de que estos entrenamientos sean tan fuertes, no tienes que preocuparte de que estos entrenamientos sean perfectos. Asegúrate de simplemente ir un par de veces a la semana, 2, 3 veces a la semana si quieres, dedicarle un set o 2 sets a un grupo muscular en específico e intenta trabajar los 3 grandes grupos musculares, espalda, pecho,
empuje, jalada y piernas. Voy a corregir, empuje, jalada y piernas, los 3 grandes grupos musculares. Intenta dedicarle 2 sets al día, 3 veces a la semana. Intenta empezar de esa manera. Incluso si quieres hacer 5 veces a la semana, yo siempre recomiendo 5 veces a la semana para crear el hábito de ir al gimnasio o el hábito de hacer ejercicio, y creando este hábito puedes hacerlo de una muy buena manera. Es muy fácil para ti, estás generando estímulos, sobre todo si estás empezando, si no tienes experiencia. Esto va a ser suficiente estímulo, suficiente carga de trabajo, suficiente volumen para tu cuerpo para poder desarrollarte con tranquilidad y poder entrenar de manera apropiada para obtener los resultados que quieres. Y ya, si de ahí en adelante luego quieres dedicarle mucho más tiempo, puedes hacerlo con toda tranquilidad. Así que ya sabes, no se sientan con tanta presión de hacer las cosas de manera perfecta, no sientan tanta presión de que tienen que imitar a su influencer favorito, a su entrenador favorito o a su artista favorito para obtener los resultados que quieren, sobre todo si estás empezando a entrenar. Y si eres una persona con experiencia, tú bien sabes que no necesariamente tienes que sacarte la vida completa todos los días en tus entrenamientos, cuando realmente si lo que quieres es mantener lo que tienes, no hay ningún problema, puedes mantenértelo con pocos días a la semana, y si quieres mejorar, si tienes que hacer algunos cambios, ya tú sabes cuáles son esos cambios. Pero para las personas que están empezando a entrenar o para las personas que quieren mantener el nivel que ya tienen, ya saben que no se tienen que preocupar tanto, y con hacer unos pocos entrenamientos de baja intensidad, con algunos sets o con algunos sets por semana, con el suficiente volumen por semana, es más que suficiente para que veas los cambios que quieres ver o mantener los cambios que quieres mantener. Espero que el episodio del día de hoy haya sido muy educativo, ¿verdad? Espero que haya ayudado muchísimo a las personas. Espero que sea muy motivador también para muchas personas que quieran empezar a hacer ejercicio, que quieran empezar su camino de vida saludable, de entrenamientos saludables, y no saben cómo empezar, no saben qué hacer, aún tienen dudas. Mi consejo es: háganlo de a poco, háganlo suave, empiecen paso a paso, no se preocupen porque todo esté perfecto. Háganlo por un par de meses y ya de ahí en adelante, cuando ya tengan un par de meses entrenando, podremos hablar de algunos cambios que quieran hacer en sus entrenamientos para poder alcanzar las metas que específicamente quieren alcanzar. Si les gustó el episodio del día de hoy, no duden en dejármelo en la caja de comentarios. Suscríbanse a mi canal de YouTube. También estoy en formato de audio en Spotify, Apple Podcast. Por fin estoy en Apple Podcast. También estoy en Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas de podcast genéricos en formato de audio. Y en formato de video estoy en mi canal de YouTube, donde pueden encontrarme como Enrique Munoz, pueden encontrarme como El Efecto Compuesto también. Y para las personas que les gustó el episodio del día de hoy, no duden en suscribirse en mi canal, no duden en dejármelo en una caja de comentarios, compartan el video con alguna persona que consideran que les pueda funcionar esta información. Y como siempre les digo, al final de mis episodios, no se preocupen tanto, que tengan un excelente día, un excelente entrenamiento, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.